Bienvenidos a la sesión de hoy y a todos los que están conectados nuevamente. Y bueno, a muchos de vosotros los conozco porque muchos han sido alumnos, otros no, pero me gustaría que podamos poner en el chat de dónde te conectás, ¿vale? Eso sería interesante para saber, aprovechando que estamos en este medio translocal, de dónde te conectás. Bueno. Si es la primera vez que estás acá, estás en el Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz, en uno de nuestros seminarios en línea. Estos seminarios son seminarios que, como muchos de vosotros ya sabéis, nosotros hacemos de manera relativamente frecuente, y que tienen como fin básicamente la difusión de algunos contenidos científicos que tienen que ver con algunas cuestiones que trabajamos: estudios para la paz, ciencias cognitivas, mindfulness. Nosotros estamos ubicados en España, y bueno, como muchos de ustedes ya saben, trabajamos en investigación aplicada, en formación también, y bueno, trabajamos hace tiempo, comenzamos trabajando con estudios para la paz, y desde una visión contemplativa nos pareció que eh, el trabajo con mindfulness era una manera de estudios para la paz, era una forma de trabajo con la paz, y nos pareció también desde siempre que el trabajo con la paz implicaba o debería implicar cierto cruce contemplativo, cierto cruce con las ciencias contemplativas o con los saberes contemplativos, porque creíamos y seguimos creyendo, por supuesto, que es solo a partir de la posibilidad de mirar más allá de algunas ideas, algunas maneras de comportarnos, algunas formas de vida que tenemos muy aprendidas, que vamos a poder cuestionarlas, en todo caso cambiarlas, perfilarlas para una mejor convivencia, etcétera, ¿no? Así que, bueno, eso por nuestra parte. Te invito a ingresar a campus-medio estudios para la paz.org para conocer un poco más de nuestra historia, de nuestro quehacer, y tomar contacto con el instituto. ¿Qué son estos seminarios? Bueno, esto es una pregunta interesante. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Y qué está pasando aquí? ¿No? Esto puede sonar un poco extraño, pero es como muy importante en el mundo en línea, hoy por hoy, donde hay tanta circulación de contenidos significantes, entender bien dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿vale? Así que voy a dar un pequeño rodeo para explicar un poco eso, ¿no? Estamos como decía recién, en un espacio educativo que nosotros hace tiempo comenzamos, hace algunos años, tanto en vivo, y luego a partir de la pandemia comenzamos a trabajar también en línea estos seminarios, y son los seminarios de escuela abierta. Son seminarios abiertos al público que tienen en general un grupo específico, de acuerdo al tema, por supuesto. En este caso, por supuesto, las personas que trabajan con psicoterapia. Em, Hay tres razones por las que seguramente estás acá. Una razón es que eres alumno, y entonces eres alumno o exalumno, como algunos que hay aquí. em, y entonces estás buscando, como muchos de nuestros alumnos o exalumnos, un espacio de formación extra, donde trabajamos en estos seminarios algunos puntos de las formaciones que no vemos en las formaciones, digamos, troncales, porque tratan temas específicos, porque muchas veces son derivas de esas temáticas, o porque queremos profundizar en muchos temas que nos parecen importantes. De hecho, esta temática de la que voy a hablar hoy es una temática que hemos hablado mucho con nuestros alumnos, de la que siempre hablamos, y siempre decimos: hay que hacer eh, algo con esto y hay que hablar un poco más. Así que este seminario es un poco una respuesta a muchos de vosotros que plantearon la importancia y necesidad de hablar de la profundización de la presencia en terapia. Así que también esto es un poco parte de ese procedimiento, ¿no? Y proceso. Esta es una de las razones, ¿no? Otra razón puede ser que tú estás
interesado en la práctica de la psicoterapia o incluso del mindfulness y nunca has tenido contacto con nosotros y estás ingresando a este seminario por primera vez, has dado el clic porque has visto nuestra actividad o algún colega tuyo te ha pasado el contacto o etcétera, y te has conectado, eres absolutamente bienvenido al seminario también. Siéntete parte de este espacio crece cada día más y se construye incluso ahora en vacaciones. Las personas que están conectadas en un tiempo de vacaciones, son vacaciones acá en España, ya empiezan vacaciones fuertes aquí en España, son vacaciones en América también. Es decir, en el mundo de habla hispana estamos todos en general de vacaciones, así que realmente quiero mostrar ese aprecio por estas personas que están hoy aquí. Seguramente interrumpiendo parte de su rutina, también tal vez parte de sus vacaciones o de su tiempo libre para estar aquí en este espacio de aprendizaje. Esto para mí es genial y es muy valioso también como colega, ¿no? Y como parte de esta comunidad, el que estemos aquí de esta manera, ¿no? Y una tercera razón por la que pues, puede que estés aquí, em, sea porque en realidad estás intentando repensar algo de lo que ocurre en tu contexto em, terapéutico, si eres terapeuta, em, o porque estás interesado en ello sin que seas necesariamente terapeuta. Entonces, este seminario está destinado sobre todo a aquellos que son psicoterapeutas, por supuesto, em, pero también quienes no lo son están totalmente invitados al seminario, a escuchar el seminario y por supuesto a aprender de lo que ocurre dentro del contexto psicoterapéutico, aunque está destinado específicamente, por supuesto, a psicólogos, psiquiatras y otras personas habilitadas para el trabajo con psicoterapia. Bueno, entonces, quisiera hablar un poco si me permiten, de dónde están conectados, quiénes están conectados hoy aquí. De Lima, Perú, Patricia, de México, Cecilia, de Costa Rica, Sender, de Lima también Emily, Santiago de Chile, Maricha, Catherine de Santiago también, hola. em, Fran Durán desde Lisboa, un saludo a Lisboa también. Pronto estaremos por allí. Hola Megle también, desde Panamá. Hola, hola Megle. También Griselda desde México. Hola Griselda. Desde México también Edgar. Hola, hola Edgar. Eh, Leticia desde México. Elizabeth desde México también. Mayela desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Mm, 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 mm. Saludos, saludos también hasta Italia, a Juan José Recuero, también, y a Panamá, por supuesto, que es donde ejerce y vive Juan José, y también a Loreto, Santiago, y bueno, a todos los que están conectados, ¿no? Aquí. Vale, hablemos un poco de lo siguiente, y voy a contar un poco eh, qué vamos a hacer hoy aquí. Em, La idea es que podamos, en el primer momento de esta sesión, que va a durar aproximadamente una hora, em, que podamos hablar de la posibilidad digamos, de cómo cultivar la presencia terapéutica, en el contexto terapéutico, desde luego. Em, y al final vamos a hacer una breve práctica juntos, obviamente, y también voy a abrir una ronda de preguntas y respuestas para quien quiera hacer preguntas y respuestas también al final, ¿vale? Em, entonces quiero comenzar hablando un poco de mí para quienes no me conocen. Em, yo soy psicólogo, soy también antropólogo social. Vivo en España, también he tenido la suerte de vivir en algunos lugares de Latinoamérica y nacer en Argentina. Em,
he trabajado, he tenido la suerte de trabajar con muchos colegas alrededor de muchos lugares que trabajan con paz y con mindfulness también. Algunos de ellos vosotros los conocéis porque están como parte en las formaciones que hacemos. Em, les voy a pedir, por favor, que revisen los micrófonos, si son tan amables, para que no se cuele el ruido de vuestra sala a la sesión de Zoom. ¿Vale? Gracias. Bueno, y he hecho investigación sobre algunas temáticas que tienen que ver con esto que estamos comentando. Em, mm, Hace mucho tiempo que yo comencé a interesarme por la psicoterapia, probablemente como muchos de nosotros, antes de incluso recibirnos, ¿no? Am, y yo creo que tiene que ver con que el espacio psicoterapéutico es un espacio muy especial, es un espacio em, que recoge en el mundo occidental actual muchos de los espacios, de las inquietudes y de las necesidades, ¿sí? Que en otras culturas actuales y pasadas también eran tremendamente importantes para que las personas pudieran reencontrarse con aquellos valores más profundos y también que pudieran hablar de sus problemas, ¿no? En todas las culturas hay un espacio de este tipo, ¿no? Y yo creo que la psicoterapia tiene tanta fuerza precisamente porque es este espacio en el cual intentamos promover precisamente esta posibilidad de hablar de aquello que nos duele, de aquello que, digamos, nos es difícil, y también donde podemos mirarnos desde otro lugar para reconocer, como decía recién, estos valores más profundos, ¿no? Más profundos. Em, y entonces en este seminario de hoy vamos a hablar de la presencia terapéutica, ¿no? De cómo podemos cultivar em, esta actitud, que es la presencia, en el contexto de terapia, junto a nuestros clientes, ¿no? Y entonces voy a comenzar hablando un poco de qué es la presencia terapéutica, luego hablaré de algunas cuestiones que podemos tomar en cuenta para cultivar esto, y al final daré una breve ruta de posible cultivo, ¿no? Al menos que creo que me sirve a mí y creo que le sirve a otros colegas en torno a cómo cultivar esa presencia terapéutica, que por supuesto es siempre una práctica en desarrollo, ¿no es así? O sea, nunca estamos en plena posesión de la presencia para siempre, ¿no? Esto siempre, la presencia es por la manera en la que estamos cableados internamente, por así decirlo, ¿no? Cerebralmente, y también por la manera en la que vivimos los seres humanos. Siempre la presencia es algo que tenemos que cultivar, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco de qué es la presencia terapéutica. Bueno, cuando hablo de presencia terapéutica me estoy refiriendo a una praxis terapéutica, algo que hacemos, donde la atención está puesta intencionalmente en la experiencia presente. O sea, estar presente en terapia es querer estar presente en terapia y es una manera de enfocar la psicoterapia, es una forma de adentrarse en la psicoterapia. Es una actitud con la que miramos la psicoterapia, ¿no? Y no es cualquier actitud, no es una actitud ociosa, no es una actitud solo porque sí, ¿no? Just for fun. Es una actitud que tiene un sentido y tiene un valor también clínico. Em, y en ese punto específico, es importante entonces tener en cuenta que esta forma de estar pretende servir de modelo de presencia al cliente. Es decir, nunca lo que hacemos en terapia lo hacemos
solo por nosotros. La resonancia que implica el proceso terapéutico hace que todo lo que hagamos en ese contexto terapéutico, obviamente, repercuta en nuestros clientes. Y nos guste o no, sabemos, y además hay mucha evidencia al respecto, que somos un referente para nuestros clientes. Si hemos logrado establecer cierta relación terapéutica, si esta relación terapéutica es más o menos, digamos, operativa, tiene cierta fuerza, seguramente seremos un referente para nuestros clientes, desde luego, un referente imperfecto y de ninguna manera completo, pero sí alguien a quien el cliente está mirando, porque con mayor o menor, digamos, rango de error, nos considera alguien que ha caminado, ¿no?, el camino terapéutico, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esta presencia que cultivamos en terapia no es solo por nosotros, sino que es porque a través de esta actitud de la presencia podemos ir poco a poco ayudando a que nuestros clientes comiencen a aprender de manera verbal y de manera también no verbal y paraverbal lo que significa estar presentes. Y miren, mm, esto es algo que pongo como nota al pie, pero yo creo que muchos de nosotros, e incluso otros terapeutas que no están aquí, supongo, pueden estar de acuerdo. La mayoría de los clientes que recibimos en consulta no han tenido un espacio para cultivar esa presencia. Es decir, muchos de nuestros clientes, e incluso nosotros, no hemos tenido jamás un espacio lo suficientemente abierto, lo suficientemente receptivo, lo suficientemente nutritivo como para cultivar esa presencia. De manera que es probable que este sea el primer espacio en el cual nuestros clientes encuentran ese encuadre donde pueden hacer esto, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. En tercer lugar, esta presencia terapéutica es además el efecto de un entrenamiento por parte del terapeuta y también el cliente. Es decir, no aparece sola, ¿no? No viene, digamos, de la nada, ni tampoco la traemos filogenéticamente. Nadie nace con la capacidad, digamos, si bien nacemos con la potencialidad, sí, y la capacidad de estar plenamente presentes, nadie nace con la presencia conseguida, ¿no? Nadie tiene el patrimonio de la presencia o el total control de su atención presente todo el tiempo, ¿no? Esto es algo que vamos entrenando poco a poco, de manera que la presencia profunda, y yo supongo que si estás acá es porque te interesa cultivarlo, igual que a mí, eh, la presencia profunda en el contexto terapéutico es algo que se logra mediante el entrenamiento, obviamente, ¿no? Como se logran otras habilidades terapéuticas, ¿no? Todas las que ponemos en práctica allí en el contexto terapéutico se logran a través del entrenamiento, ¿no? No es un proceso mágico, no es un proceso rápido tampoco, es un proceso de formación continua que algunas personas desean hacer porque desean implicarse en un recorrido de este tipo, ¿no? Pero es el efecto de un entrenamiento. Y tenemos que entender también que el entrenamiento, y esto es fundamental, es, pensando un poco en los atletas, esto es algo que implica hacer algo de manera asidua, y este hacer algo de manera asidua, perdón, implica, por supuesto, disciplina, entendida como la capacidad de sostener una meta em, independientemente de los cambios que se van presentando, ¿no? Entonces, esta disciplina en la práctica, muy, muy importante para este entrenamiento de la presencia terapéutica, ¿no? Solo cuando un atleta ha entrenado todos los días y llega el momento de la competencia de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, entonces en ese momento puede realmente tener una buena performance. Pero si no ha entrenado, ni siquiera el atleta más, digamos, superdotado puede
tener una buena performance y, por supuesto, nunca mejor que aquellos que han entrenado todos los días. Entonces, en este sentido, y en cuanto a la presencia terapéutica, es importante entender que em, esto es una consecuencia de una práctica gota a gota. ¿M? Y por tanto, para bien o para mal, cualquiera de nosotros puede cultivar esa presencia terapéutica si tiene digamos, la suficiente determinación, por supuesto, para ese trabajo, ¿no? Y por último, algo muy importante, es que esta presencia terapéutica es un vínculo que promueve la flexibilidad psicológica. O sea, esta presencia tiene como fin ayudar al cliente. O sea, una vez más, ayudar a que este cliente pueda, a través de esa presencia, poder relacionarse de otra manera con sus vivencias difíciles, con las vivencias complicadas. ¿Ok? Em, y entonces, una pregunta que surge aquí, o que pudiera surgir acá, es, bueno, ¿y por qué tanta importancia a la relación terapéutica y a la presencia terapéutica? ¿Qué es lo que hace que digamos, estos elementos sean tan importantes? ¿Vale? Hay algo importante a tener en cuenta, y es que en realidad la presencia terapéutica es un factor clave en la relación terapéutica y el proceso de cambio. Los terapeutas, las terapeutas que están presentes tienden a generar en sus clientes ciertas respuestas bastante funcionales y operativas para desarrollo de ciertas pautas más funcionales del comportamiento y, em, y entonces, a partir de esa práctica de la presencia plena, pueden generar cosas bastante positivas. Em, Fíjense, hay mucha evidencia, dicen Pollack em, y Siegel, hay mucha evidencia de que los factores comunes, como la fuerza de la alianza terapéutica, por ejemplo, son más importantes que una técnica en particular para predecir mejorías. Fíjense, generalmente los terapeutas intentamos, yo creo que a medida que vamos creciendo como terapeutas, vamos despojándonos un poco de esta fantasía, diría yo, y entendiendo que el proceso de influencia en terapia es más global de lo que creemos o de lo que creíamos. Em, y que en realidad lo que influye es todo lo que somos, ¿no? Ahí. Pero es común que muchas veces busquemos la técnica o las técnicas o el encuadre que permita los mejores efectos en nuestros clientes. Y esto es obviamente comprensible, y no solo comprensible, sino además deseable, porque todo buen terapeuta debería querer tener buenos métodos de intervención clínica, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí es de que hace tiempo, esto no es, digamos, solamente a partir de la idea de factores comunes, de lo cual voy a hablar ahora, sino hace tiempo que sabemos que en realidad lo que hace a un terapeuta, buen terapeuta, es sobre todo su capacidad de establecer una relación funcional al cambio del cliente. Y por esto es que terapeutas que trabajan desde los mismos enfoques pueden ser muy diferentes en los resultados que se producen en las personas. Y por esto es que un mismo terapeuta, incluso transitando de un enfoque a otro, perdón, puede conservar también bastante capacidad de intervención e influencia. Es decir, hay algo que está más allá de estas diferencias entre línea y línea dentro de la psicología. Y esto es lo que algunos autores han llamado factores comunes. ¿Qué son los factores comunes? Son aquellos factores que, como su nombre lo indica, son comunes, están presentes en diferentes terapeutas e incluso en diferentes enfoques. Y que incluso digamos, en diferentes enfoques, tienen una influencia
fuerte. Y uno de estos es la alianza terapéutica. Entonces, el movimiento de los factores comunes sostiene, en pocas palabras, que es un movimiento dentro de las ciencias del comportamiento o de las ciencias de la intervención clínica, si se quiere, sostiene básicamente que deberíamos formarnos más en estas habilidades terapéuticas como escuchar mejor, cómo establecer una alianza terapéutica, cómo ser mejores éticamente con los clientes, cómo poder engarzarnos con su proyecto de vida, factores comunes que están en toda la psicoterapia. Deberíamos centrarnos más en esto, porque esto es lo que realmente produce cambios significativos, ¿no? Entonces, desde esta visión de los movimientos, desde el movimiento de los factores comunes, es que obviamente es importante tener en cuenta la relación terapéutica como algo más que uno de los elementos del contexto terapéutico, sino como un elemento central dentro del engranaje de la sesión. Muchos de tus clientes probablemente cambien más por la relación que tienen contigo, por la capacidad de escucha que tú tienes, por la capacidad de estar presente que tú tienes, que por otras cosas que a veces tú crees que estás haciendo y que a lo mejor no tienen tanta influencia, ¿no? Y por eso es tan importante también medir la eficacia de los terapeutas, porque esto nos permite entender dónde están los botones que generan el cambio, ¿no? Pero bueno, hablando de presencia plena, obviamente nosotros, desde este marco de trabajo, hablamos de que mindfulness puede ser una vía de cultivo y de práctica de esa presencia terapéutica dentro del contexto clínico. Es decir, si bien hay muchos autores, Freud incluido, que han hablado sobre la importancia de la presencia del terapeuta, en general los autores no suelen brindar una explicación extensa o métodos accesibles para cultivar esa presencia, ¿no? Sabemos que es importante, más no sabemos bien cómo podemos cultivarlo. Y entonces gran parte de los terapeutas y científicos que trabajan con mindfulness y psicoterapia consideran que obviamente mindfulness es un camino para el cultivo de esa presencia terapéutica y un camino muy concreto, muy específico y además muy nutritivo, del que vamos a hablar ahora, ¿no? Ahora, ¿qué es mindfulness? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de mindfulness? Una palabra que, por supuesto, es una palabra bastante polisémica, pero además de ser polisémica, yo creo que es sobre todo una palabra bastante poco clara a medida que pasa el tiempo. Es curioso, ¿no? Que mientras más se populariza una práctica, puede a veces volverse cada vez menos clara, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver con la exposición de mindfulness, con que afortunadamente las evidencias que mindfulness tiene como práctica han hecho que pueda ingresar, ¿no? en una serie de intervenciones de promoción de la salud y de educativas y organizacionales y demás, pero que claro, es importante cuando hablamos de mindfulness poder definir a qué nos estamos refiriendo, precisamente porque esta exposición hace que a veces el término se vuelva borroso y, por supuesto, la práctica. Yo soy una de las primeras personas que suele ser crítico con ello, em, porque me parece que a veces, al no definir qué entendemos por mindfulness, en esta sociedad digamos, de consumo, solemos malentender lo que mindfulness es. Entonces, mindfulness, desde el punto de vista de John Kabat-Zinn es uno de los principales promotores, investigadores de mindfulness en el mundo occidental, ¿no? Afirma que mindfulness es una práctica, y yo diría una actitud también, que consiste en qué? En prestar atención intencionalmente, esto es, a propósito, a propósito, al momento presente, que por otro lado es el único momento al que se puede prestar atención. Cuando nosotros, por ejemplo, llevamos la atención
a lo que ocurre en nuestras mentes. Puede que nos encontremos con que nuestra mente está trayendo un montón de recuerdos al presente o está gestando una serie de fantasías sobre lo que pudiera pasar más adelante, pero en todo caso, esos recuerdos y esas fantasías son fenómenos mentales o comportamientos que ocurren en este momento, porque no pueden ocurrir más que en este momento, ¿no? Entonces, en realidad, siempre estamos en el presente, mas no necesariamente estamos plenamente en el presente, estamos totalmente en el presente. Muchas veces estamos enredados en el mundo de la fantasía, en el mundo del recuerdo, o estamos distraídos sin estar realmente en ningún lugar. Y esto produce un enorme problema. Obviamente hay muchísimos problemas de salud mental que están asociados al no estar presente. Como sabéis, muchos de vosotros, todo el espectro de problemas de ansiedad, como también los espectros de problemas que tienen que ver con la depresión, están muy ligados a la dificultad de los clientes de poder estar presentes, y de estar generalmente enredados en las narrativas mentales, ¿no? Entonces, pero hay un problema mayor de no estar presente, y es que no estar presente implica no estar en los momentos que van constituyendo poco a poco nuestra vida, es decir, en el material del cual se compone nuestra vida directamente, ¿no? Entonces, esto es algo mucho más complicado, es un problema existencial, dirían algunos filósofos, ¿no? Em, pero yo creo que es un problema humano universal, ¿no? Y no porque sea universal no deja de ser un problema, ¿m? Que tenemos en la vida cotidiana. Pensando, por ejemplo, en cuántas veces esto puede llevarnos a tener malas relaciones de pareja o a tener relaciones disfuncionales con nuestros clientes en el trabajo o con nuestras familias o a un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, la presencia plena es algo más que solo un ejercicio, es una actitud de estar en la vida mientras la vida transcurre en primera persona. Esto es algo realmente que implica un trabajo de por vida, de por vida. Bien, entonces, estar presente momento a momento y sin juicio, es decir, con la posibilidad de no juzgar la experiencia. Muchas veces estamos presentes, pero estamos juzgando la experiencia. Esto está mal, esto no me gusta, esto es lindo, esto es feo, etcétera. Puedo estar presente sin estar criticando lo que ocurre, sino dándome cuenta de lo que ocurre y en todo caso de estos juicios críticos también. Esta es la práctica, ¿no? Y también momento a momento, poder estar presente sin juicio momento a momento. Em, Cuando llevamos mindfulness a la presencia terapéutica, mindfulness puede contribuir en diferentes circunstancias. Pero es importante entender que hay, como cualquier ser humano, probablemente nosotros tengamos problemas para estar presentes dentro de una sesión terapéutica. Y estos problemas para estar presentes dentro de la sesión terapéutica los tenemos porque estos problemas los tenemos también fuera. Nosotros no somos eh, alguien diferente cuando entramos. Puede cambiar nuestro rol, puede cambiar nuestra actitud, pero nuestra historia atraviesa la puerta, ¿no? Y nuestros patrones conductuales también. Entonces, si bien como terapeutas aprendemos a actuar de cierta manera o a influir de cierta manera dentro del contexto terapéutico, em, también portamos esa influencia de esa historia nosotros mismos cuando entramos ahí. O sea, somos parte de ese contexto y nosotros somos también nuestra historia, nuestro proceder, nuestros impulsos, nuestra dificultad para estar presente es parte también del contexto que se juega ahí en terapia, ¿no? Entonces, uno de los problemas que puede haber cuando estamos en terapia y que puede hacer que la relación terapéutica se vuelva, digamos, eh, poco profundo en términos de presencia, es la búsqueda de interés. Cuando estamos en terapia, puede que intentemos que cuando nuestro cliente está diciendo algo que no nos parece relevante o no nos parece interesante, intentemos cambiar de tema o hacer preguntas o intervenciones, muchas veces porque no somos conscientes del propio aburrimiento
o de la propia dificultad para atender a eso que está ocurriendo en ese momento. Entonces, mindfulness puede ayudarnos ahí, en ese punto, a focalizar la atención. ¿Qué significa? Que muchas veces las dificultades que tenemos para conectar con lo que el otro dice, o con lo que el otro hace, o con lo que el otro nos cuenta, no tienen que ver con el otro, y obviamente no con el cliente, sino con nuestra dificultad para, para pulir y cultivar una atención lo suficientemente focalizada en lo que ocurre e independiente de los altibajos o la satisfacción eh, o las cosas que se dicen mientras escuchamos, ¿no? Entonces, es importante aquí plantearnos esta pregunta. ¿Podemos solo escuchar lo que el cliente dice? O, en otras palabras, escuchar plenamente. Entonces, escuchar plenamente supone poder estar presente junto a lo que el otro dice y poder sostener la atención frente a lo que el otro dice, trayendo nuevamente la atención momento a momento a lo que el otro está diciendo. Y esto puede parecerse incluso a tomar lo que el cliente dice como un objeto meditativo también, como algo a lo que podemos llevar la atención una y otra vez, cada vez que nuestra atención se desvía hacia la hora, hacia lo que ocurrió hace un tiempo, hacia lo que dijo otro cliente y demás. O sea, podemos ampliar la atención y volver la atención para estar con esa persona en ese momento dado. Y es algo obvio, tal vez, dicho de esta manera, pero la atención es la forma más básica de aprecio. Es la forma más básica de reconocimiento. Y esto lo sabemos por las investigaciones con niños, por ejemplo. Niños que tienen papás y mamás ausentes. Y esto no significa solamente que no estén físicamente, sino también que no están implicados en la crianza eh, con mente y corazón, tienen consecuencias. Y tienen consecuencias precisamente en esta sensación de reconocimiento. Por tanto, la atención hacia nuestro cliente es la primera forma de reconocimiento y la focalización de esa atención es también una forma de cultivar el reconocimiento al otro que está abriéndose allí y una forma también de mostrarle al otro la manera en la que puede mirarse a sí mismo. Podemos aprender entonces a focalizar la atención porque yo creo que no somos muy conscientes de la pérdida de foco. Ese es el punto aquí. Y yo creo que sí. Y creo que eso va a implicar una práctica, ¿no? Dentro o fuera de la sesión. Para poder fuera de la sesión cultivar la focalización tal vez en nuestro propio zafu, en nuestra propia silla, en nuestro propio espacio, lo que sea. Y como he mencionado al inicio, como cual atleta, ir cultivando la focalización de la atención, ¿no? Y llevándola a consulta, ¿no? Llevando agua desde el molino de la práctica a la consulta, ¿no? Nadie espere, ¿no? que ocurra algo mágico por lo cual nuestra atención aparezca repentinamente cuando no está en general, ¿no? Esto va a ocurrir cuando vamos a llevar de la práctica a la consulta, ¿no? Pero entonces, una vez más, focalizar la atención como una forma de aprecio. Una segunda cuestión también complicada es la dificultad que tenemos los terapeutas para escuchar a quienes sufren precisamente porque sufren y porque como son seres humanos resonamos con ese sufrimiento también y sabemos en última instancia que nosotros compartimos muchas de las dificultades potenciales que nuestros clientes pueden tener, ¿no? A nosotros también nos puede, podemos tener un accidente, también podemos enfermar, también podemos morir, también podemos sufrir desgracias o también podemos sufrir psíquicamente, ¿no? Por tanto, es difícil en sí escuchar a quienes sufren, ¿no? Y independientemente de que los terapeutas tienen un entrenamiento para poder hacer eso, ¿no? Eh, es también un riesgo el intentar controlar la situación terapéutica con el fin de no estar presente ante las propias vivencias difíciles, ¿no? Entonces les cuento algo que me pasó en un seminario que estábamos dando en Argentina. eh, y estamos hablando y una colega que formaba parte del grupo de alumnos, muy querida, em,
estamos hablando de que había estado en una consulta con una persona, era una persona que, digamos, tenía dificultades porque, digamos, no paraba de hablar de lo que le ocurría, de sus problemas, y no se detenía en ningún momento, ¿no? Y entonces esta persona, esta señora decía tener mucha ansiedad, ¿no? Entonces estábamos hablando de esto y esta alumna me preguntaba, yo no sé cómo hacer para que esta mujer logre cierta calma o cierta conciencia, ¿no? Entonces una pregunta que yo le hice fue, bueno, ¿y cómo te sentías tú en ese momento? ¿No? Y algo de lo que ella dijo fue, bueno, yo me sentía muy ansiosa y muy nerviosa también en ese momento, muy, digamos, como reactiva, tal vez. Y entonces, un poco la invitación fue, ¿podemos llevar esa conciencia a nosotros mismos, de esa reactividad, por ejemplo, de que esta situación nos está doliendo también a nosotros, de que el dolor de esta persona también nos duele a nosotros, o de que las dificultades que estamos teniendo terapéuticamente están generando emociones difíciles en nosotros como terapeutas, y que primero tenemos que poder estar con estas vivencias difíciles, ¿no? Y mindfulness puede ayudarnos a estar de manera más abierta y más plena con estas vivencias difíciles, para de esta manera también poder transmitir esa posibilidad de estar de este modo. ¿Cómo voy a poder transmitir la posibilidad de estar en conciencia plena con esto que ocurre si yo mismo, mm, digamos, no puedo estar presente con eso? Entonces, es muy importante, y esto es una habilidad muy importante, poder estar presente con las sensaciones difíciles. ¿M? Y esta pregunta entonces es, ¿podemos construir una alianza terapéutica, ¿no? Un vínculo terapéutico que se sustente en estar con las experiencias más que sentir algo en particular? O sea, podemos llevar esta conciencia de nuestras vivencias difíciles en consulta in situ mientras ocurren, momento a momento, para estar con nuestras vivencias difíciles. Simplemente darles espacio también como vivencias que forman parte de la vida de un terapeuta. ¿M? Y que no son errores, sino que son, al contrario, parte fundamental del quehacer en terapia. ¿M? Entonces, una vez más, volviendo al fenómeno de la influencia, ¿no? Probablemente nuestros clientes aprendan más de la relación con las emociones difíciles, de lo que nosotros hacemos en consulta con ellas, de lo que decimos que hay que hacer. ¿M? Entonces, podemos cultivar eso nosotros, nosotros, en nuestra propia. Tenemos un enorme laboratorio, ¿no? De vivencias difíciles en la relación con la vida como para poder cultivar eso allí. Y una tercera cuestión también importante para cultivar esa presencia terapéutica es poder, como he dicho ustedes, focalizar la atención, uno, dos, poder estar con las vivencias difíciles allí, eso nos permite estar presentes. Y en tercer lugar, pasar a entender el proceso de mi emoción a la emoción, ¿no? Es decir, algo, dicen Pollack y otros investigadores, algo que nos ayuda a, a entender mindfulness, es que en realidad no existe algo así como que podamos llamar el yo, ¿no? En realidad, el yo, tal y como por ejemplo se entiende en la filosofía budista básica, y específicamente en el Abhidharma, ¿no? En la psicología budista, pero es un principio que está presente en el budismo en general, es esta idea de que no hay un yo específico. Nosotros vamos construyendo la idea de un yo a partir de que, bueno, vamos fusionándonos un poco con esta historia que nos contamos sobre lo que somos, pero bueno, eso es solo una historia que nos contamos, ¿no? En realidad, cuando observamos la experiencia del yo, lo que vemos es un flujo de experiencias que es constantemente cambiante, ¿no? O sea, este yo no se siente siempre triste, ni se siente siempre alegre, ni se siente siempre energetizado, ni siempre está enfermo. Esto va cambiando. ¿M? Y entonces, esta experiencia constantemente cambiante es la idea del no yo,
dentro del budismo, no existe algo a lo que podamos aferrarnos como un yo. En realidad lo que hay es una experiencia que va cambiando momento a momento. Y esto lo podemos ver también en consulta, ¿no? Es decir, como incluso en una sola consulta hay una serie de paisajes emocionales y cognitivos que vamos atravesando que desde el primero al último son bastante diferentes, de manera que pudiéramos decir que estamos ante incluso diferentes pacientes en la consulta, ¿no? Pero entonces, mindfulness permite notar ese flujo de la experiencia y nos permite cultivar esta capacidad para abrazar las sensaciones difíciles dentro y fuera de la sesión, ¿no? Sin identificarnos con ellas, sin aferrarnos a ellas, sin rechazarlas y sin, digamos, excluirlas de la experiencia, ¿no? Poder estar en ese flujo de las vivencias durante la sesión, ¿no? Em, y esto es una manera también de adentrarnos en la profundidad de la presencia en sesión, momento a momento, ¿no? Más que digamos, cuando nos damos cuenta que nos estamos contando incluso una verdad tallada sobre piedra sobre, sobre quien el paciente es o quien nosotros somos, también es importante que notemos esto también como una narrativa que forma parte de un flujo de experiencias, ¿no? De una mente que cuenta algo, pero que la experiencia en sí es mucho más que eso, ¿no? De manera que ya de cara a que podamos hacer una práctica final, em, es importante entonces tener en cuenta lo siguiente. Primero, como dice Stephen Hayes, el creador de la terapia de aceptación y compromiso, uno de los científicos, eh, digamos, de la conducta más importantes, yo creo, relevantes hoy por hoy, em, con el cliente estamos en el mismo barco, ¿no? No estamos en un lugar separado. O sea, yo también estoy viviendo una vida en la cual hay COVID, en la cual hay dificultades. Yo también tengo probablemente problemas similares al cliente, ¿no? En realidad, ninguno de nosotros está fuera de la experiencia del sufrimiento. En realidad, ambos sufrimos normalmente, ¿no? Lo que yo puedo aportar al cliente, en todo caso, es una perspectiva, ¿no? De lo que ocurre. Es una perspectiva novedosa, si se quiere, o efectiva de lo que ocurre, pero en realidad estamos en el mismo barco. En segundo lugar, preguntarnos, ¿Me escucháis ahí? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Se escucha, vale, vale. Gracias. Ahora sí. Gracias. ¿Me pueden escuchar ahí, no? Sí, sí se escucha. Vale. En segundo lugar, también preguntarnos si estamos educados para estar presentes, ¿no? Porque en realidad, mm, como comentábamos recién, la presencia es algo que probablemente no ha estado presente en nuestra educación formal. Y por tanto, va a ser importante que podamos volver a espacios de presencia una y otra vez para reencontrarnos con esta cualidad y con esta vivencia. Y aquí va a ser importante entender esta relación entre la práctica y la terapia. No hay nada de presencia que podamos llevar a la terapia, al menos si se trata de mindfulness, no hay nada de presencia que podamos llevar a la terapia que antes no hayamos tenido que cultivar en la práctica personal. Y por esto, como decimos en nuestras formaciones, todo terapeuta que trabaja con mindfulness es primero un meditador. Primero es un meditador y luego entonces avanza hacia el derrotero del encuentro con otro, a compartir la presencia o a cultivar la presencia junto a otros, no la presencia del otro, sino junto a otros, en mi presencia, junto a otros. Pero por esto es tan importante que podamos, ya que no tenemos un background educativo, tal vez porque no hay una dotación cultural, tal vez para nosotros, porque sí que nosotros, por ejemplo, acá en el instituto tenemos programas de educación con adolescentes y, bueno, obviamente esto va cambiando, ¿no? Con el tiempo.
Pero muy probablemente muchos de los terapeutas no hayan tenido este contexto, y por tanto es importante concebir entonces el espacio de práctica como un espacio de educación o de reeducación. O sea, el cojín, la silla o lo que sea lo que tú practiques como un espacio de educación. O como dice John Kabat-Zinn, como un laboratorio en el cual tú te puedes sentar o acostar o lo que sea para cultivar esa presencia, ¿no? Y entonces desde ese cultivo de la presencia como práctica personal es posible llevar agua a este otro lugar que es el contexto terapéutico, y no de otra manera, ¿no? Entonces, mindfulness es un entrenamiento, y el entrenamiento comienza con nosotros, ¿no? O sea, en la propia piel. Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque es esto lo que nos va a permitir estar presentes, ¿no?, en momentos difíciles. Como comentar recién, un médico, cuando tiene que operar, por ejemplo, en una situación difícil, antes tiene que haberlo hecho muchas veces, ¿no? Y tiene que haber podido enfrentarse a esta situación muchísimas veces. Incluso tiene que haber salido mal, para poder luego hacerlo allí, ¿no?, correctamente. Entonces, podemos practicar la conciencia antes para luego dotar de conciencia en el contexto terapéutico. Y es muy importante tener en cuenta, además, como recomendación también, que siempre estamos moldeando en terapia. Que en realidad nosotros siempre estamos influyendo con nuestra conducta. Que al cliente no le es ajeno lo que hacemos. Que no pasa desapercibido. Que no somos solo algo que dice. Lamentablemente, desde nuestra educación parcial, en donde hay una fuerte dicotomía mente-cuerpo aún y ahora, creo que muchas personas que trabajan con las ciencias sociales y humanas nos identificamos tremendamente con el lenguaje. Y eso tiene un costado bueno, en el sentido de que le damos mucha importancia, pero tiene un costado también negativo, y es confundir, digamos, al lenguaje con todo lo que ocurre en terapia, ¿no? Y al menos desde nuestro planteamiento aquí, obviamente más cognitivo-conductual, más conductista y más, por supuesto, basado en mindfulness, nosotros entendemos que lo que ocurre en terapia es conducta. Son una serie de conductas dentro de las cuales algunas conductas son verbales, ¿no? Pero en realidad, mucho de lo que hacemos no pasa por el lenguaje. Y por tanto, a veces puede ser que no nos demos cuenta ni siquiera el rush con el que abrimos la puerta, con el que nos sentamos, la ineficacia con la que no miramos al cliente, la dificultad para acercarnos, para estar presente en nuestras propias dificultades. Así que es una buena recomendación. Recuerda que en terapia tú estás también de alguna manera moldeando muchas conductas todo el tiempo, ¿no? De manera que entrar cuando nos paramos en la terapia desde la presencia plena es siempre una buena idea, ¿no? Estar presente. Es incluso, aunque la terapia transcurra sin que hablemos algo significativo, pruébalo. El solo hecho de estar presente allí, plenamente presente, puede generar cosas bastante interesantes en terapia, ¿no? El cliente aprende mucho de lo que hacemos, más que de lo que decimos a veces. Y por último, la práctica personal. La práctica personal es ese hilo que conecta y sostiene la presencia sesión a sesión. Imaginemos cada sesión de consulta como una bolita, como una pelotita de un collar. Y la práctica como el hilo que une esas pelotitas del collar. La práctica, si tú quieres llevar presencia y unir estas sesiones con presencia, este hilo es la práctica personal, ¿vale? Entonces, bien, eso. Ahora, antes de ir a la sesión de preguntas, también quiero contarles o hablar de la formación que comienza en el 7 de agosto, en Mindfulness Psicoterapia, porque muchos de vosotros me han preguntado antes del seminario sobre ella. Dije que iba a hablar un poco de esto aquí, aunque no me puedo extender mucho, pero quienes deseen conocer más sobre la formación pueden escanear este código para descargarse el dossier y ya con más tranquilidad ver de qué se trata la formación en Mindfulness Psicoterapia, la 9ª edición que estamos realizando ya es totalmente en línea en nuestro campus web y bueno, que impartimos ya hace tiempo. Y ahí la pueden consultar.
Y si alguien tiene preguntas al final sobre ella, también vamos a abrir un espacio de preguntas para quien tenga preguntas sobre la formación también, porque de alguna manera sería, digamos, no tendría ningún sentido hablar de la importancia del cultivo de la práctica sin hablar de formación. Así que esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahí está el código. Y quien quiera contactarse con nosotros más adelante, porque sé que muchas de vuestras preguntas sobre la sesión de hoy o sobre la formación pueden que no se agoten en la sesión de hoy, los invito y las invito a comunicarse con nosotros a través de estos dos, digamos, datos aquí. Uno es el correo, pueden escribirnos un correo con sus preguntas, incluso para saludar, o incluso para enterarse de actividades que hacemos aquí en el instituto. Somos una comunidad, creo, grande, pero cercana. Y gran parte de esta cercanía la tenemos porque tenemos estos espacios de encuentro, así que no duden en contactarnos porque nos encanta poder estar cerca de las personas que van caminando y están haciendo cosas importantes e interesantes, ¿no?, en habla hispana. Y también acá está nuestro teléfono, pueden llamar directamente para comunicarse con cualquiera de las personas del equipo, ¿vale? Así que quisiera aprovechar para que juntos hagamos una práctica de mindfulness. Y esto es una práctica de mindfulness que tú puedes hacer en cualquier momento, ¿no?, de tu día a día para cultivar esta presencia plena. ¿Okay? Así que vamos a ubicarnos sentados en un lugar donde puedas contar con una base suficiente como para sentirte sostenido o sostenida, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos identificar el mindfulness con ninguna postura en especial, aunque yo estoy en una postura en especial, pero no debemos identificarla con la postura. Mindfulness es una actitud que podemos cultivar perfectamente en nuestro consultorio, en nuestro salón de terapia, sentados en el sillón que tenemos, en la silla que tenemos, o en la postura que sea. Pero bueno, en este caso, ahí donde estás, que es el mejor lugar, te invito a tomarte unos momentos para hacer juntos esta práctica. Y comenzar por hacer un par de inhalaciones profundas y relajantes, llevando la atención a lo que está ocurriendo en este momento, aquí y ahora. Y durante los próximos instantes, minutos, con la determinación a estar totalmente aquí, totalmente ahora, momento a momento, mientras dure esta práctica hasta que vuelva a sonar la campana. Así que ahora tal vez puedas llevar tu atención a la sensación de contacto de tu cuerpo con el cojín, o con el asiento, o con la silla debajo de ti. Sentir el contacto en la planta de los pies también. Tal vez cierta humedad, calor, frío. Sentir como tu cuerpo está empujando la silla o el sillón, el cojín, lo que sea sobre lo que estás sentado o sentada, hacia abajo, en esta sensación en tus glúteos, tu espalda, sintiendo la fuerza de la gravedad en tus manos, el contacto de tus manos con tu cuerpo,
por supuesto, en cualquier momento es posible que te des cuenta de que tu mente está enredada en alguna fantasía, o tal vez está ocupada en recordar, en rememorar. Cuando esto ocurra, con amabilidad, pero con determinación, nota este hecho y trae nuevamente tu atención a la sensación de contacto de tu cuerpo con la silla, con el suelo, una y otra vez. Tal vez notando la posibilidad de mirar a estos pensamientos como fenómenos mentales que surgen en el campo de la conciencia, atraviesan y tienen también un paso y un fin en el campo de la conciencia. Aparecen, transcurren y desaparecen. Si en algún momento notas alguna sensación de dificultad, cuerpo, tal vez algo de picazón, incomodidad, incluso fuera de ti algún sonido, alguna emoción presente, tal vez puedas notarlas como fenómenos también dentro de la conciencia y advertir que puedes no dejarte llevar por ellas y simplemente darles espacio y volver a llevar y a focalizar tu atención en la sensación de contacto de tu cuerpo con la silla o en la planta de tus pies. Vivencias difíciles, vivencias placenteras, incluso pensamientos. Con la invitación a notarlos, advirtiendo que puedes no pelearte con ellos, ni tampoco dejarte llevar por ellos. Mantenerte presente, llevando tu atención a la sensación de contacto. Tu cuerpo con la silla o la planta de los pies.
Solo permitiendo que la experiencia actual sea. Mientras llevas tu atención momento a momento a la vivencia presente. Y volviendo a focalizar la atención una y otra vez en la sensación de contacto. Tal cuando tu mente se va, se pierde, está divagando o está intentando pelearse con algún contenido mental o arrastrándose tras él, atraer nuevamente la conciencia a esta sensación de contacto, donde puedes permitir que tu atención se asiente ahí. Continuamos en esta práctica hasta que suene la campana. Poco a poco, si tus ojos están cerrados, puedes comenzar a abrirlos, a reconocer el espacio alrededor, colores, las formas, los sonidos, el olor, la temperatura, como parte también del fenómeno constante de la conciencia. Muchas gracias a todos por su presencia, por vuestra presencia en el seminario. Una vez más, están más que invitados a la formación que comienza el 27 de agosto. Y voy a abrir una sesión de preguntas y respuestas para todos aquellos que tengan preguntas y respuestas, cerrando la grabación del seminario aquí. Un saludo a todos los que vean la grabación luego, en diferido, las colgaremos en nuestro campus web, ahí tiene la dirección, está seminarios, ahí encontrarán todos los seminarios grabados en nuestro campus web, desde los últimos que hemos grabado el año pasado, ahí están, así que pueden encontrarlos ahí. Muchas gracias a todos y me quedo para quien tenga preguntas y respuestas.